Bueno, pues aquí vamos con el segundo vídeo dedicado a la Revolución Rusa entre 1914 a 1917. Si recordáis, nos habíamos quedado con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a ver cómo afecta ese acontecimiento a los acontecimientos dentro de Rusia. Bien, la imagen que tenéis en el fondo es una imagen que ya con anterioridad habéis visto, si no recuerdo mal, la familia de los Romanov con el zar Nicolás II. Vamos a asistir, como ahora vais a poder comprobar, a el final de una dinastía que había comenzado 300 años atrás con Catalina la Grande y que acabará desapareciendo, como ahora vamos a ver, en 1918. Bien, ¿qué impacto ha tenido, va a tener, mejor dicho, la Primera Guerra Mundial sobre la Revolución Rusa? Tal como decíamos en el vídeo anterior y con alguna pregunta que os he puesto por ahí, si hay un país escasamente preparado para lo que significaba la Primera Guerra Mundial, ese país es Rusia. Batallas y ofensivas como las que hemos visto durante el tema anterior, durante la Primera Guerra Mundial, como Somme, Verdun, etcétera, pudimos comprobar que el esfuerzo militar, el esfuerzo material y el esfuerzo económico era absolutamente brutal. Y Rusia, sin duda alguna, no estaba preparada para ello. Pese, como decíamos también en el vídeo anterior, a imágenes como la de la izquierda, imágenes de cierta euforia nacionalista en la que todo el mundo, pues bueno, pensaba que participar en la guerra era una obligación nacional y que se confiaba, como el resto de países y el resto de ejércitos, en una victoria rápida. La imagen de la derecha es la imagen de la desmoralización, de la rendición de los soldados rusos a las tropas alemanas, en definitiva, la cruda realidad de la guerra para un país que, desde el minuto uno, si os acordáis, desde la batalla de Tannenberg, pues prácticamente va a ir de derrota en derrota, con muy pocas satisfacciones militares. La escasa preparación, los mandos absolutamente erróneos, las decisiones equivocadas que se van a tomar por generales que no están a la altura de las circunstancias, acabarán provocando lo que vamos a ver a continuación. Bien, en febrero de 1917, precisamente en la fábrica Putilov, una fábrica dedicada precisamente a la producción de armamento, va a iniciarse una huelga que derivará en un movimiento, vamos a decir, revolucionario que se extenderá de San Petersburgo, y a partir de ahora vamos a llamarlo Petrogrado, al resto de territorio ruso, al resto de ciudades rusas. Es lo que se conoce como la Revolución de febrero de 1917. De hecho, puede decirse que la Revolución rusa como tal comienza aquí. Si bien es cierto que la revolución que vamos a ver a continuación durante escasos meses hasta octubre del 17 es una revolución, vamos a denominar liberal, por llamarlo de alguna manera, aunque vamos a ver que este concepto, este adjetivo tiene bastante sentido, la revolución que todo el mundo conoce, la revolución socialista, solo comenzará a partir de octubre de ese mismo año. ¿Qué ocurre a partir de estos momentos vinculados sobre todo, como os decía, a los efectos absolutamente demoledores que la guerra está teniendo en un país que se está muriendo literalmente de hambre y cuyos soldados no entienden qué están haciendo a miles de kilómetros de sus hogares? Pues lo que está ocurriendo es lo que tenéis en la imagen de la derecha, la aparición del Soviet de Petrogrado. Si os acordáis del vídeo anterior, si os acordáis de lo que ocurrió en 1905, ese experimento que para Trotsky era considerado una especie de prueba de necesidad de práctica revolucionaria que luego se llevará adelante, pues aquí tenemos cómo esa experiencia del 5 se aplica de una manera, en primer lugar en Petrogrado, pero se acabará extendiendo al resto del territorio ruso. Es aquí donde comienza, una vez aparecen los soviets, la verdadera revolución. Bien, o el movimiento revolucionario, mejor dicho. La verdadera revolución, si entendemos como socialista, como os he dicho, comenzará a partir de octubre. En marzo de 1917 se produce un acontecimiento que ya he señalado en la introducción del vídeo, la abdicación de Nicolás II. Toda la familia real, toda la familia del zar va a ser detenida, va a ser, en primer lugar, enviada a una población cercana a los Urales y posteriormente acabará cerca de Moscú, pero sus días están contados, fundamentalmente porque los bolcheviques, como veremos luego a partir de la Revolución de Octubre, consideran al zar Nicolás II como una amenaza y por tanto finalmente acabarán siendo ejecutados, como también veremos en el próximo vídeo. ¿Qué ocurre también a la vez en paralelo a este tipo de situaciones? Pues un gobierno provisional que está gobernando desde febrero del 17, con lo que demuestra, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que existen dos poderes paralelos en Rusia. Un gobierno provisional liderado por Lvov, diríamos que un representante
de la revolución moderado, un liberal que cree que realmente la Rusia debe caminar hacia reformas de carácter constitucional. Vamos a ver que este tipo de propuesta revolucionaria va a tener poco éxito y desde luego poco recorrido en el tiempo. Como os decía, lo que vamos a ver a continuación es que existe en Rusia un doble poder entre el gobierno provisional, repito, liderado por Luov, y la aparición de un gobierno o de gobiernos autónomos autogestionado por los propios trabajadores, los denominados soviets. Os recuerdo que la palabra soviet significaba asamblea, esta reunión de trabajadores que deciden organizarse, controlar una fábrica y gestionarla. Estos soviets, que son la base de la posterior revolución socialista, son los que ponen en jaque al gobierno provisional, porque realmente el problema que tiene Rusia durante estos meses de 1917 hasta octubre es que realmente hay diríamos, dos centros de poder, ¿de acuerdo? Y el gobierno provisional y los soviets no coinciden en la mayor parte de los elementos, ni siquiera ideológicos, y sobre todo a las medidas a las que se tiene que tomar, especialmente respecto a la guerra, como ahora vamos a ver. Bien, el gobierno provisional, pese a todo, intenta dirigir el país en esos momentos, establece una serie de medidas, diríamos que de cierto reconocimiento de derechos políticos, de amnistía, presos que van a salir de las cárceles. Hay una serie de promesas hechas, sobre todo de cambios en el mundo rural, especialmente por medidas vinculadas a una reforma agraria que garantice o que permita la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, e inicio de una serie de reformas puramente liberales, puramente políticas. Y por eso, lo que os he dicho anteriormente, ¿se puede hablar de que esta revolución es una revolución liberal? Pues hasta cierto punto sí, porque el objetivo, una vez ha sido derrocada la monarquía, el objetivo es consolidar una república de carácter democrático como las que como las que existen en otros lugares de Europa occidental. ¿De acuerdo? Sin embargo, el gran problema que mantiene o que va a cuestionar el poder del gobierno provisional, o que va a dificultar, sin duda alguna, poder gobernar, es su postura sobre la guerra. Lvov y posteriormente Kerensky son partidarios de que Rusia mantenga sus compromisos con los aliados, es decir, de mantener a Rusia en la guerra, y eso, evidentemente, acabará provocando un desgaste enorme del gobierno provisional y dará argumentos a los enemigos de dicho gobierno provisional, liderados, como ahora vamos a ver enseguida, por Lenin. Es evidente que prolongar la permanencia de Rusia en la guerra es garantizar que el gobierno provisional caiga, como así vamos a ver, y de una manera evidente, acabará ocurriendo. Esta es una imagen muy llamativa de soldados rusos que en el frente oriental pues acaban rindiéndose o acaban dejando las armas frente a sus enemigos, los alemanes. Bien, por otra parte, otro acontecimiento que ocurre durante estos momentos es la llegada de Lenin. ¿Dónde se encuentra Lenin? Bueno, Lenin se encuentra en Suiza, justo cuando estalla la revolución de febrero de 1917. Lenin diríamos que está controlado por alguna manera, son conocidas por parte del gobierno alemán sus discursos y su intención claramente de sacar a Rusia de la guerra, y por lo tanto los alemanes van a hacer todo lo posible para que Lenin llegue a Rusia y lidere la revolución, porque saben que de esta manera podrán quitarse finalmente eh, este a este enemigo del frente oriental. Además, Lenin tiene claro que su objetivo es oponerse al gobierno provisional. De hecho, no comparte nada de lo que ese gobierno provisional quiere llevar adelante. Quiere liderar la oposición a ese gobierno a través de su propio partido, los bolcheviques. Os recuerdo que en el vídeo anterior es verdad que yo hablaba de que Lenin dirigía el Partido Socialdemócrata Ruso, pero es cierto que hasta la altura, 1917, la facción más revolucionaria es con la que se identifica y lidera el propio Lenin. ¿Y cuáles son los argumentos que utiliza Lenin para conseguir su objetivo? Bueno, pues utiliza básicamente dos, que aparecen recogidos en su documento, uno de sus documentos más famosos, las denominadas tesis de abril, porque realmente él lo que pretende es llevar a los rusos paz, es decir, sacar automáticamente a Rusia de la guerra, y PAN, reformas sobre todo desde el punto de vista agrario, que permitan que el pueblo ruso, la mayor parte del pueblo ruso, pueda comer, pueda alimentarse. Evidentemente, Lenin, que no es tonto, se da cuenta de que tiene que ganarse a un grupo social para su causa, y ese grupo social para la causa revolucionaria tiene que ser el más numeroso, que son los campesinos. Si recordáis, en el vídeo anterior también decíamos que son los anarquistas los que tienen un mayor éxito, un mayor, diríamos,
una mayor acogida en el mundo rural precisamente por los argumentos que utiliza. Pues bien, en sus tesis de abril, como os digo, al margen de otra serie de consideraciones, Lenin tiene muy claro que el objetivo para ganar la revolución y para ganar la causa de la mayor parte de la población es sin duda alguna las reformas agrarias y sobre todo sacar a Rusia de la guerra. ¿De acuerdo? Este es el texto que más o menos recoge, que lo tenéis. Hay otra serie de medidas, como por ejemplo esta que tenéis aquí, la nacionalización de bancos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ante la publicidad que se le da al planteamiento de los bolcheviques, ¿cuál es la reacción del gobierno provisional? El gobierno provisional que, por cierto, ahora ya está liderado por Kerensky, un socialista reformista. Lvov, su gobierno ha caído. Lo que se plantea aquí es la ilegalización del partido bolchevique y eso provoca que Lenin huya a Finlandia. Y ahí es donde va a estar, diríamos, agazapado hasta que llegue el momento de actuar. Y el momento de actuar de los bolcheviques va a ser muy pronto. Y va a ser muy pronto porque en el agosto de 1917 todo lo que se había conseguido desde febrero puede estar en peligro precisamente por un golpe, un golpe de Estado liderado por un general, el general Kornilov, que lo que pretende es acabar con todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y es curioso porque Kerensky pide ayuda a los bolcheviques para frenar el golpe de Kornilov. ¿Qué ocurre en esas circunstancias? Los bolcheviques van a adquirir un protagonismo y una fuerza que hará plantear claramente a Lenin que su momento ha llegado. Y lo vamos a ver en el siguiente vídeo porque es lo que va a ocurrir a partir de octubre de 1917.